bien, vamos a tomarnos unos minutos, que seguramente no serán suficientes, para abordar la problemática del respeto de los derechos de los menores y sobre todo la articulación que debe existir entre los distintos poderes del Estado para dar respaldo a los menores que, por distintas circunstancias, deben alejarse de sus hogares, están en la calle por dificultades de índole familiar, económicos y demás, están fuera del ámbito escolar, cometen delitos, es decir, una problemática que lamentablemente va en crecimiento, va mostrando alternativas diferentes todo el tiempo y necesitaría de una política dinámica para tratar de darle respuestas. Analía Colombo ha sido ratificada al frente de la Defensoría de los Derechos de Niños y Adolescentes en la provincia de Santa Fe recientemente y tiene la gentileza de acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por recibirnos. ¿Cómo vas? Bueno, ¿de qué manera podrías definir la estructura que hoy tiene el Estado provincial para dar atención a esto que describíamos, ¿no? Una problemática que va cambiando, pero que siempre es muy delicada cuando se trata de la situación de los chicos, de los menores, que a todas luces necesitan la protección del Estado. Así es, un poco para contextualizar, te digo que en la provincia de Santa Fe tenemos un muy buen marco legislativo, un muy buen marco legal, que es la ley 12967, que es la ley de promoción y protección integral, pero como todas las cuestiones, las deficiencias se notan en la práctica. Ajá. Este sistema que está puesto en marcha en nuestra provincia de Santa Fe desde el año 2009-2010 y que ya ha pasado el periodo de transición y donde la franja de niños en alto estado de vulnerabilidad, que son aquellos niños que se encuentran separados de su núcleo familiar y que son los menos, pero a los que el Estado tiene que atender especialmente, así como los jóvenes infractores o presuntos infractores de la ley penal, resta todavía mucho por hacer. Hay muchas deficiencias a la hora de poner en práctica la ley y necesitamos que el Estado esté más presente como sistema de protección integral y con políticas públicas integrales, pero que también realmente lleguen a todas estas situaciones, como vos decís, niños que se encuentran sin cuidados parentales, niños que se encuentran en situación de calle y donde necesitamos un abordaje más rápido y más sostenido y sistemático en el tiempo. ¿Cuáles son las deficiencias que ustedes notan o por lo menos las más urgentes a resolver para poder lograr una aplicación efectiva de la ley? Mira, lo más importante y lo más urgente que detectamos en el primer periodo de la Defensoría es que donde no hay un registro, es decir, un legajo único por niño o por joven, que es una asignatura pendiente del Estado provincial, poco podés hablar. A nosotros desde la Defensoría, la constitución del Observatorio de los Derechos de la Niñez, tener datos y tener de estadística nos fue de mucha utilidad, porque vos mensurás el problema. Entonces, algo en lo que avanzó la subsecretaría desde el punto de vista formal el año pasado es generar un convenio del gobierno con UNICEF Argentina para generar un sistema. Bueno, hay que ponerlo en marcha rápidamente. Este año tendríamos que tener dato estadístico de cuáles son los niños y jóvenes que se encuentran en el sistema de protección integral y a partir de ahí ver cuál es el abordaje que es necesario. Y otra materia pendiente que también en segundo lugar de importancia podría contribuir mucho al sistema es generar servicios locales reales, sobre todo en las localidades grandes, Santa Fe, Capital y Rosario, que es donde hay intenciones de tener un servicio local, pero hoy no hay servicio local y eso hace que los actores del primer nivel de intervención, que es la parte de protección, no puedan llegar a tiempo. En el caso puntualmente de los niños que deben ser separados de sus progenitores o de sus hogares o de los adultos a cuidado por situaciones de violencia o por otras circunstancias, ¿qué mecanismos de control tiene hoy el Estado para velar por esos chicos que están fuera del ámbito familiar? ¿En instituciones o con otras familias o con otra rama de la misma familia? Así es, una vez que el niño es separado de su centro de vida, que son las situaciones de excepción, a partir del artículo 58 de nuestra ley, el Estado tiene distintos programas de alojamiento alternativo. Un programa es el de Familias Solidarias, donde nosotros, desde nuestro rol de supervisión y monitoreo, instamos a que este organismo trabaje más activamente, que haya una comunicación clara en la convocatoria a aquellas familias solidarias. Lo que hemos detectado es que hubo mucha confusión de las familias inscriptas, muchas de ellas que tienen vocación de adoptar, claro, y es un programa totalmente diferente. Seguro. Y además sobre los centros residenciales, que son 44 en nuestra provincia de Santa Fe, muchos que son propios del Estado y otros conveniados, y donde nosotros vamos a dar cuenta de aquí a un mes y medio, hemos monitoreado los 44 en el último año y medio, y donde hay deficiencias, algunas que son por zona y otras que son
más o menos todas parecidas en toda la provincia. Por ejemplo, están todos superpoblados, hay deficiencias edilicias, de modo que hay mucho que mejorar en ese sentido también. Hacia fines del año pasado, uno de los representantes de los trabajadores de la Subsecretaría de Niñez aseguraba que muchos niños en esa situación eran alojados en hoteles. Por esto que usted mencionaba, ¿eso se fue mejorando hasta pasados los meses o todavía se está trabajando? No, todavía se está trabajando. Te puedo decir que por lo menos en Santa Fe puede estar más saneado, en la ciudad de Rosario todavía hay alguna lógica de alojamiento en hoteles o hostels y eso no puede prosperar. La Subsecretaría tiene que tratar de mejorar eso y esos niños darle un alojamiento adecuado que no es justamente un hostel. Analía, concretamente el caso de Nicolás Almada, este chiquito que el año pasado, en el mes de noviembre, falleció como consecuencia de una brutal golpiza que aparentemente le ha dado que le dio su padrastro, con una historia que después, cuando empezamos a indagar, nos encontramos con que era el mismo niño que hacía un año había sido rescatado deambulando por la calle, también maltratado, golpeado, también con algún signo de desnutrición, por una mujer policía que lo lleva y lo pone a salvaguardia teóricamente de la Subsecretaría de la Niñez. Ese niño, el día que recibió esa brutal paliza que terminó con su vida, no debía estar en la casa de su madre. Desde la Subsecretaría de Niñez, o mejor dicho, el ministro Álvarez, que es el ministro responsable del área, dijo: vamos a iniciar un sumario administrativo para determinar por qué este niño estaba con su familia. La sensación es que se actúa ante determinadas circunstancias cuando las consecuencias son irreversibles, lamentablemente, y lo que queremos saber es si efectivamente ese sumario tuvo resultados, hay personas responsables separadas de sus cargos, o qué es lo que, o cómo están viendo ustedes la evolución de este y otros casos que a lo mejor no terminan con la vida de los menores, pero están muy cerca. Mira, la idea, como vos bien decís, es no actuar frente al caso a consecuencias lamentables y en este caso absolutamente irreversibles. En el caso puntual, lo que te puedo decir es que la Defensoría solicitó en las actuaciones el inicio de un sumario. Tenemos entendido que el sumario administrativo ha sido iniciado, se encuentran en curso de actuación, pero a lo que vamos es a esto que hablábamos antes. Hay que tratar de no tener casos bisagras que lleven como consecuencia la vida o la integridad física de un niño. En este caso puntualmente y en otros casos el Estado ha estado ausente o su actuación ha sido deficiente porque ese niño no debía estar ahí. Y lo que nosotros tendemos, y por eso la apuesta fuerte en esta segunda etapa de la Defensoría, es a que no se trabaje del artículo 58 en adelante, es decir, que no se trabaje sobre las medidas de protección excepcional, que se trabaje sobre lo que la ley propone, que es la protección. Y para eso el Estado tiene que estar presente antes, a través de la puesta en marcha de los servicios locales, a través del trabajo articulado de todos los actores del sistema para no llegar a esto. Y atendiendo justamente a ese punto, la Defensoría es un lugar de recepción, es decir, cuando un niño está vulnerado en sus derechos, el mayor que lo advierte puede dirigirse a la Defensoría, más si otros organismos no responden. Absolutamente, no solo puede, sino que debe dirigirse a la Defensoría. Queremos aclararle a la gente también, porque muchas veces hay mucho temor en la gente que vive en un mismo barrio o en la maestra que pertenece a la misma zona. Nosotros como Defensoría tenemos la facultad de reservar la identidad de las personas que nos vienen a denunciar, y yo como defensora actuar de oficio, de modo que pueden acercarse a la Defensoría y a todas las delegaciones de la Defensoría del Pueblo, del Centro de Asistencia a la Víctima, donde allí tenemos delegados para que nos hagan saber de aquellos casos donde lamentablemente nos tenemos que enterar a través de los medios de comunicación y podríamos resolverlo antes. De modo que la gente se acerque sin temores. ¿Qué está pasando con el funcionamiento de la Subsecretaría del Menor, de niños, niñas y adolescentes, digamos, que era lo que era antes la Subsecretaría del Menor y la Familia? Son esos nombres que quedan, ¿no? Sí. Como en la memoria, por eso el error. Pero más allá de eso, falta decisión política, falta autoridad, han retirado equipos de territorio. ¿Cómo están viendo ustedes la situación y concretamente qué pueden hacer ustedes ante esta situación? Mira, durante los fines del año pasado, donde hubo cambio de autoridades y que lamentablemente, aunque no debiera suceder, los cambios de autoridades llevan a un reacomodamiento de todos los equipos y de todo el trabajo, lo que nosotros solicitamos con el ministro Álvarez, con la nueva subsecretaria de los Derechos de la Niñez, es que se generen mecanismos de institucionalidad. Esto es, protocolos de actuación claros, trabajo articulado con los primeros niveles, reclamo de los servicios locales, nueva estructura y que no haya precarización de los trabajadores, porque todo esto impacta en donde no tiene que impactar, que es en los derechos del niño.
Yo tengo la semana que viene una reunión nuevamente, yo estuve unos meses vacante con la subsecretaria porque quiero ver de todas estas reuniones y de todas estas mesas de trabajo cuál es el resultado. Ya te digo, hay muy buen marco legal, pero lo que vamos a pretender ahora es que haya resultados en la práctica. De modo que hubo compromiso de una nueva estructura, compromiso de rever los equipos de trabajo, compromiso de trabajar con los actores territoriales y los servicios locales. Vamos a ver cuál es la respuesta. Según los casos que la Defensoría va recibiendo, ¿notan que ha recrudecido la violencia en el entorno familiar en los últimos tiempos? Lamentablemente sí. Las violencias, porque las pluralizamos, porque son diversas manifestaciones, han aumentado en el ámbito social y eso repercute lamentablemente en una población altamente vulnerable como son las niñas, niños y adolescentes. No digo la más vulnerable porque adultos mayores, discapacidad también tienen altos niveles de vulnerabilidad. Nosotros nos ocupamos de esto y lamentablemente la violencia y sobre todo la intrafamiliar repercute en los ámbitos de niñas, niños y adolescentes y por eso instamos a la población, a los vecinos, a los docentes, a los trabajadores de la salud a que puedan venir a noticiar vulneraciones de derechos, donde a lo mejor tienen un miedo personal, pero nosotros podemos tomarlas de oficio. Claro. Para evitar esto que vos decís. Claro, de hecho, el viernes a la noche, vecinos detectaron, digamos, un caso terrible, un sujeto de 32 años abusando de una criatura en la calle, lo denunciaron, la policía lo pudo detener, ¿no? Me parece que el compromiso social en estos casos es importante y es un factor, en muchos casos, determinante para que un abuso no quede impune, para tratar de prevenir un abuso, porque este sería, digamos, el rol fundamental, ¿no? Exactamente, yo creo que esto es un compromiso desde el punto de vista de los funcionarios que tenemos que tener. Yo digo siempre que para estar en algunos lugares del Estado tenés que tener un compromiso porque el Estado es muy grande y si no podés retirarte a otras reparticiones con menos nivel de compromiso, todos lo sabemos, y creo que también tiene que haber un compromiso de parte de la sociedad, de los comunicadores, de trabajar como hablamos nosotros, de tejer en red este circuito que pueda evitar que cada día haya menos vulneración de derechos de niños y que no quede en una declamación, claro, que sea la realidad. La semana pasada generó mucha indignación un caso de 2 chicos de 13 años que ingresaron a robar a una casa de electrónica, fueron apresados, luego derivados a la Subsecretaría de Niñez, luego derivados a su casa con sus padres. A las 2 horas volvieron a robar el mismo lugar, otra vez el mismo camino, y a los 2 días fueron detenidos conduciendo una moto robada en la zona norte de la ciudad. ¿Cómo se actúa en esos casos? ¿Cómo se actúa para prevenir esa reincidencia? Es verdad, ¿cómo debería haberse actuado? Debería existir, y esta es una discusión que se está dando también a nivel nacional y de la que nosotros participamos en la convocatoria que hace la Nación para discutir el nuevo régimen penal juvenil. Estamos hablando de una población de jóvenes no punibles, donde estos jóvenes que nosotros manifestamos, sentamos una postura, pertenecen al sistema de protección integral, necesitan de la intervención del Estado antes y no que el Estado los encuentre cuando están con el uso de un arma o con un elemento robado. Entonces, esa también es una asignatura pendiente, tanto del Estado provincial de Santa Fe como del Estado nacional, de trabajar seriamente con un grupo de jóvenes que son los no punibles, que necesitan de un abordaje integral porque seguramente el Estado no llegó en su primera infancia, porque seguramente no atendieron a su acceso a la salud, a la educación, y terminamos encontrándolo en una situación de supuesta infracción o infracción a la ley penal. Entonces, esta también es una asignatura pendiente nacional y provincial. Jóvenes no punibles, programa de atención integral de él y de su familia. Bueno, ojalá se pueda avanzar y pronto, porque la verdad que, bueno, la situación que ustedes describen es muy grave como para seguir dilatando los plazos de la ejecución de políticas concretas, ¿no? Totalmente, como hablamos el otro día por radio, si vos hoy me preguntás cómo es la política pública, avanzó mucho. Nosotros pertenecemos a redes a nivel nacional y la provincia de Santa Fe es una provincia avanzada, pero en la práctica es insuficiente y resta mucho por hacer. Suerte en la gestión. Muchas gracias. Gracias por visitarnos. Gracias. Hasta la próxima. Seguimos con otros temas.